con una oración. Señor, te damos gracias por este culto, Padre, por una oportunidad más de poder estar aquí, Señor, reunidos como hermanos. Y te pedimos, Señor, que tú nos puedas hablar, Señor, por medio de tu palabra, que podamos aprender, Señor, recordar. Y te pedimos para que todo salga bien, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría compartir un mensaje. Voy a leer Juan 14:1. No sé si ya lo tenéis todos. Voy a empezar. Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstrame al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Compartía este mensaje porque creo que estamos viviendo tiempos de pruebas, tiempos difíciles, y muchas veces se nos oscurece el camino y nos olvidamos cuál es el verdadero camino y el correcto. Entonces, hay a veces que tenemos que recordar eso y me gustó mucho compartirlo en el día de hoy y es algo que Dios me ha hablado. Damos paso a los anuncios. Recordar que los jueves hay reunión de oración a las 7 por Zoom. También, si queréis asistir el domingo al culto, tenéis que contactar con Diego para poder reservar sitio y que se pueda tener una organización hasta el jueves. Y el culto es a las 12 de la mañana. Y bueno, también un anuncio que no sé si mucha gente lo sabe, pero hoy se nos despide nuestra hermana Esther. No sé si le gustaría compartir algo de su experiencia aquí en nuestra iglesia. Ay, madre mía, mi corazón. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos de verdad por la forma como me han recibido, sentido en casa. En camino, cuando venía de Sevilla para acá, ayer, pensaba en cómo hace un año atrás, más o menos, en septiembre, cuando vine, conocí apenas a Ruth y a Diego y algunas personas que había visto antes cuando vine por primera vez. Y pensaba en que tenía que despedirme de mi familia, ¿no? Esta semana que viene para ir para los Estados Unidos. Pues la verdad, en el camino pensaba que
tenía que despedirme de 2 familias, porque Dios me ha dado otra aquí este año. Así que agradezco en especial a cada uno de vosotros. Yo comentaba con Blanca hace tiempo que estaba haciendo un estudio cuando llegué en septiembre y escribí en una hoja del estudio diciendo que probablemente iban a ser tiempos difíciles porque habían pocos jóvenes en esta iglesia y habían pocas chicas, ¿no? Y que posiblemente muy sola, pero poco tiempo después Dios me sorprendió y ha traído a cada una de vosotras que están aquí ahora y algunas que no están, que están conectadas o que van a verlo más tarde. Y realmente ha sido una bendición compartir con vosotros, con cada uno en especial. De verdad que he sentido el amor de Cristo en vosotros. Y bueno, voy a echar mucho de menos, pero estoy segura que si no nos volveremos a ver, pues en el cielo estaremos ahí todos disfrutando en la eternidad juntos. Así que agradezco mucho a Dios por esta iglesia, que es mi iglesia, decía Juan. Esta es mi iglesia, lo siento como mi casa, mi familia. Y bueno, eso es lo que quería compartir con vosotros. Y realmente un abrazo a cada uno. Me gustaría poder abrazaros a todos. Y muchas bendiciones. Estaré orando, estaré pendiente y estoy segura que Dios va a hacer grandes cosas con esta iglesia. Así que bueno, eso es lo que quería compartir. Gracias, Esther. Te deseamos lo mejor. Y ahora damos paso a la alabanza. Muy bien, buenos días. Espero que estéis listos para empezar y empezamos con una invitación a venir a alabar al Señor, así que nos ponemos todos de pie y empezamos cantando esta invitación para venir a alabar al Señor. Este es un tiempo de celebrar. En la iglesia se celebra a Cristo, así que vamos a dejar nuestros problemas afuera ahí en esta puerta. Cuando desinfectamos los problemas también. Así que hay pruebas afuera y aquí vamos a centrarnos en el Señor y venir a alabar, ¿cierto? Amén. Venga. Ven, es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás te adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven. Ven, es tiempo de adorarle.
hermanos, vamos a alabar al Señor. Yo quiero leer ahora un pasaje que está en el Salmo 31 del 19 al 24. Y dice: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Como dice la canción que acabamos de cantar, a los que te eligen hoy. Si hoy has elegido al Señor, esto es lo que te espera: bondad y esperanza. Y luego el 20 dice: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura: cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Así que vamos a cantar: bendito sea Jehová. Con alegría, vamos. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillas. Con grande es su bondad, su misericordia para conmigo. Tú me has redimido, Jehová, tú me guiarás y encaminarás. Tú me has redimido, Jehová, tú me guiarás y encaminarás. A los fieles guarda Jehová, y blancos vengará. Amar y obedecer a Jehová, y Él los bendecirá. Tú me has redimido, Jehová, tú me guiarás y encaminarás. Tú me has redimido, Jehová, tú me guiarás y encaminarás. Mi roca fuerte, fortaleza para salvar. Ves tú, castillo mío, con tu paz me rodeará. Yo me gozaré y alegraré, y firme siempre en ti confiaré. Yo me gozaré y alegraré, y firme siempre en ti confiaré. Amén. Yo estaba cantando esta canción y recordando lo que vamos a ver hoy. El pueblo de Israel, cómo han pintado esos dinteles con la sangre del Cordero, con la esperanza de que el Señor los iba a guardar de la muerte de los primogénitos. Y ellos realmente entendían esto, que a los fieles guarda Jehová y a sus santos vengará. La injusticia que estaban sufriendo los israelitas siendo esclavos con pesadas cargas, el Señor los iba a vengar y los iba a libertar, y a la vez los iba a guardar con esa sangre del Cordero, que todos sabemos lo que significa esa sangre, ¿no? Esa sangre que salva, esa sangre que nos guarda de la condenación, de la muerte. Y sabemos, ¿no?, que fue pagado un alto precio para que pudiéramos gozar de la libertad. Y vamos a cantar esta canción que dice: sé que fue pagado un alto precio. Y yo sé que muchos de vosotros tenéis ganas de cantar esta canción porque me lo habéis comentado por el tema que nos saludamos así, ¿verdad? Y esto hace acordar codo a codo trabajando, ¿verdad? Y su iglesia edificando. Entonces vamos a cantar con esto en mente. Estamos codo a codo ahora literalmente y venciendo las barreras por amor. Ni mascarillas, ni confinamientos, ni nada pueden vencer el amor de Cristo, porque ese sí que no se confina, ese no se para, ese fluye y fluye cada día. Así que como iglesia, con este sentir de familia, vamos a cantar esta canción y dice:
Cuando diga codo a codo trabajando, su iglesia edificando, quiero que cantéis con todas vuestras fuerzas y que se escuche en todo Toledo y más allá. ¿Amén? Vamos. Sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí, en nuestra unidad. Sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí, en nuestra unidad. Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe. Codo a codo trabajando, su iglesia edificando y venciendo las barreras por amor. Y en la fuerza del Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas limitan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos hacia la unidad. Sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí, en nuestra unidad. Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe. Codo a codo trabajando, su iglesia edificando y venciendo las barreras por amor. Y en la fuerza del Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas limitan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos hacia la unidad. Marchamos hacia la unidad. Marchamos hacia la unidad. Amén. Y así firmes, firmes en la roca marchamos. Porque tenemos un propósito. Marchamos hacia la unidad, hacia la perfección en Cristo Jesús. Y vamos a cantar ahora Mi Roca, porque estamos firmados en esta roca y en esta esperanza. Y me imagino a aquellos del pueblo de Israel que creyeron a Dios y a su mensaje y pintaron esos dinteles y las puertas con la sangre. Esos estaban firmados en la roca.
Pero aquellos que dijeron, no sé si va a ser tanto así, que Dios va a matar los primogénitos, que no lo han hecho, han dejado su ganado desprotegido, no han pintado sus casas, pues ¿sabes qué? La destrucción vino sobre ellos y vino sobre todo el pueblo de Egipto que no creyó. Pero nosotros sí creemos y estamos firmados en la roca. Amén. Así que vamos a cantar Mi roca. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Mi ancla. Mi ancla firme está en él, en Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad. Bien, cántalo, iglesia, muy bien. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Cántalo fuerte. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey.
Amén, gloria a Dios. Sobre la tempestad, Él es Rey. Y voy a pedir a Esteban, si puedes tocar y cantar un poquito más de esta canción para levantar las ofrendas. Y os podéis sentar. ¿Podrías recogerlas y orar? En Jesús. Vamos a orar, pero Michelle no va a tener el micrófono. En Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Gracias, Michelle. Ahora damos paso al tiempo con la palabra. Damos paso a nuestro pastor, Diego. Hola, ¿sí se escucha ahí? Sobre todo para que salga por el Zoom. Bueno, la verdad que es un privilegio poder estar en la iglesia, ¿no? Viendo que cada vez hay más problemas afuera, que no sabemos qué va a pasar y si va a haber que confinar de nuevo algunas zonas o no. Pero la verdad que es un privilegio poder estar, poder vernos, poder compartir. Y hay algo que es irreemplazable, ¿no? Y que es la presencia de la gente. A veces pensamos que el Internet suplanta todo, pero nos damos cuenta que no. Y que es tan importante que estemos juntos, tan importante que nos animemos, que nos podamos saludar, aunque sea a través de una mascarilla y a medio rostro, porque no se puede expresar todo, pero qué importante es vernos, ¿no? Más que, no sé, yo soy tan antiteléfono, yo pido perdón si alguno se siente molesto porque no le llamo, pero sé que tengo que llamar más, pero es tan incómodo hablar con un cacharro sin verle la cara a la persona. No sé, quizás tenemos que usar más las videollamadas, ¿no? Pero es tan inexpresivo. Pero qué bueno es poder estar juntos. Así que vamos a aprovechar cada uno de los tiempos que podemos estar juntos y animaros, ¿no? A aquellos que también están por allí o que lo van a ver después al culto a apuntarse y venir a poder estar juntos
juntos aquí. Pero vamos a disfrutar de este tiempo siguiendo el estudio del libro de Éxodo, como estamos haciendo. La verdad que es un libro muy, muy apasionante, tiene tantas verdades y tantas cosas para sacar, y a veces uno simplemente lo toma como un libro de historia y no de enseñanza para uno, pero hay tanto, que si hay algo que me está costando mucho es resumir cada uno de los capítulos para poder poner algunas enseñanzas prácticas y no pasarnos varios años estudiando el Éxodo, sino tratar de hacerlo por lo menos 1 o 2 capítulos por domingo. Pero vamos a llegar a Éxodo capítulo 11, ¿vale? Y 12. Y ahí está puesto, ¿no? Y vamos a leerlo, pero vamos a orar primero y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias porque podemos estar juntos. Gracias porque a pesar, Señor, de la adversidad, a pesar de las restricciones, podemos congregarnos. Tenemos este lugar para vernos, para hablarnos, para mostrarnos, Señor, también todo ese afecto y esos sentimientos que tú pones en nosotros. Oramos, Señor, y pedimos también por aquellos que no pueden venir porque son pacientes de riesgos o porque tienen distintas situaciones en casa, que tú, Padre, puedas estar solucionando eso, que pronto esto se acabe, Señor, y que no tengamos que tener más noticias de muertes o de enfermedades o de restricciones, sino que realmente se pueda encontrar una cura para esta enfermedad, Señor, que está golpeando tanto, Señor, a la sociedad y a las iglesias, porque nos estamos acostumbrando, Señor, a quizás a ver un culto en casa, por internet, por la tele, y que nos es más cómodo y olvidamos, Señor, la importancia de estar juntos. Pedimos, Señor, que como pueblo podamos unirnos, podamos hacer las cosas que tengamos que hacer, Señor, y realmente poder salir a la calle, dar testimonio, volver a poder hablar con la gente uno a uno, a repartir un folleto, y que nuevamente podamos sentir, Señor, aquellas cosas que hoy están dirigidas. También oramos, Señor, para que podamos aprovechar la libertad que tenemos ahora, para que de distintas formas podamos dar testimonio, y te damos gracias, porque sabemos que tú estás con nosotros. Seguimos orando por Celia allí en el hospital, Señor, y te pido, Señor, que hoy era un día clave para ella, para sacarle los drenajes del cráneo y demás, Señor, y que realmente no haya más goteo ni nada y que todo pueda ir con bien. Y te damos gracias por el milagro que estás haciendo, porque la recuperación está siendo mucho más rápida y mejor que esperaban los médicos, ya que ya puede moverse, puede mover los brazos y ya se va a poner de pie. Gracias, Señor, porque también pones hermanos allí para dar testimonio, y oramos, Señor, por ellos, para que en un lugar tan difícil de entrar como es el hospital en este tiempo, tú llevas a personas para que sigan siendo luz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, terminábamos entonces la semana pasada, ¿vale? Con la 9ª plaga, la plaga de tinieblas, donde Dios iba a mostrar que estaba sobre todo, ¿no? Y sobre Ra, que era el dios Sol, aquel dios que era tan importante para los egipcios. Ra, según estuve buscando un poquito, era el dios solar, dice, de Heliópolis, que en la mitología egipcia Ra era el símbolo de luz, dador de la vida y responsable del ciclo de la muerte y la resurrección. Así que el golpe que iba a tener con las tinieblas Egipto y el golpe que iba a tener ahora con esta 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, iba a mostrar que realmente Ra no era el Dios que ellos pensaban que era y que Jehová estaba por sobre todo. Como vimos, cada una de las plagas fue destruyendo un poco la mitología o todo lo que los dioses egipcios eran y creían los egipcios que eran, porque sabemos que no son nada más que estatuillas, pero sí vemos como Dios fue mostrando de que era un Dios soberano, que Él tenía el control y que estaba sobre las situaciones. E incluso a tal punto estaba sobre el control Dios y nada le caía al azar, que vemos que ya había anunciado cada una de las cosas que iban a suceder y que Faraón no iba a dejar ir al pueblo hasta la muerte de los primogénitos, como vimos en Éxodo capítulo 3 y capítulo 4, cuando Él se lo revela a Moisés. Así que todas estas cosas estaban bajo el control de Dios. Y es algo importante tener en cuenta, que Dios tiene el control en cada una de las situaciones, aún hoy, aunque podamos creer que Dios está en silencio, aunque podamos ver que quizás Dios no actúa, Dios está actuando, solo que no a la velocidad nuestra, no a la velocidad que nosotros querríamos o que entendemos, porque Él tiene un plan soberano, Él tiene un propósito, y era lo que tenía que entender no solamente Faraón, sino el pueblo de Dios y el resto de los habitantes de la tierra, porque si vemos, Dios permite todo esto o hace todo esto, dice, para que conozcan que yo soy Jehová y para que en la tierra se oiga acerca de que yo soy Jehová, el único Dios verdadero, el que tiene el poder, y que no hay otro Dios fuera de mí, ya que sabemos que todas las culturas tenían sus propios dioses. Así que aquí vemos como en esta última plaga, la número 9, antes de llegar a la de los primogénitos, la última que vimos, Dios mostraba de que era el único Dios confiable, el único Dios fiable, el único Dios que tenía el control.
Y aquí se armó todo ya un desbarajuste porque Faraón ya no entendía lo que pasaba. A tal punto que van a avisarle de esta 10ª plaga o de esta muerte que iba a venir en cuanto a los primogénitos y no quiere ni escuchar, los va a echar. Así que vemos lo que va a suceder ahora en este capítulo 11 y 12 de hoy. Pero vamos a sacar algunas lecciones prácticas. Así que vamos a leer el capítulo 11, que empieza diciendo el anuncio de la muerte de los primogénitos. El 11 es muy cortito, así que vamos a leerlo todo, y luego del 12 algunos versículos. Pero sí os desafío a que podáis seguir leyendo en casa y seguir sacando enseñanza de estos capítulos. Hay muchísimo para sacar aquí. Dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré de en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta las bestias, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí, dirán, vete tú y todo tu pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón nos oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Así que vemos que en este pulso, como veíamos la semana pasada, que Faraón quería jugar con Dios en cierta forma, ¿no? Esa necedad que uno tiene a veces, y que si bien no somos como Faraón, quizás a tan grande escala, muchas veces jugamos este pulso con Dios de hacer su voluntad o hacer nuestra voluntad, de hacer lo que Dios nos pide o hacer lo que nosotros queremos hacer, tomando el lugar de Dios, porque nos mandamos a nosotros mismos en vez de obedecer a aquel que tiene el poder de mandarnos. Estaba aquí este Faraón jugando este pulso que lo iba a perder. Así que Moisés habla de esta última plaga, pero cuando habla de esta última plaga, me llama la atención que dice, no os dejaré ir con las manos vacías. Tenéis que prepararos, tenéis que hacer algo. Así que vamos a ver el primer punto, ¿vale? De allí dice, creed y haced vuestra parte. ¿Por qué le puse así? Porque me llama mucho la atención que dice, cada uno pida, ¿no? Y cada una pida. O sea, tanto los hombres como las mujeres aquí tenían una responsabilidad. No era que solamente los hombres iban a hacer como se cree, sino que las mujeres también, dice, cada uno y cada una pida a su vecino o a su vecina, ¿no? Y que os dará, pida alhajas, pida oro, pida lo que hay. Y me llama muchísimo la atención, y es una lección tan grande y tan sencilla, porque Dios usa a personas del mundo muchas veces para proveer para nuestra necesidad. Y nosotros creemos de que no. Y como es un dinero que es del mundo o algo, incluso hubo un problema cuando estuvo lo de esto de, como es pluralismo y convivencia y demás, de que si las iglesias tenían que aceptar ese dinero o no ese dinero que se desgravaba, que estaba puesto para el resto de las religiones que no sea la católica y demás, tendríamos que aceptar o no aceptar, y algunas iglesias hasta se dividieron por eso. Ahora, olvidamos, ¿vale?, de que Nehemías reedificó los muros de inconversa que le daba las cosas. Los creyentes se edificaron, pero ¿de dónde venía la provisión? ¿De dónde venían? Porque el rey Ciro dio las cartas y venían el cedro y venía la madera y venía todo de los otros lugares. No eran creyentes, sin embargo lo aceptaban. ¿Por qué? Porque Dios había dado gracia. Aquí dice, pedid cada uno, ¿no? Y vuestros vecinos os dará. Ahora, es interesante que debemos creer y hacer nuestra parte. Dios podía haber puesto, así como puso gracia, para que cuando ellos vayan a pedir, hallaran esta gracia y los egipcios le dieran sus alhajas, su dinero, su oro a los israelitas. Podría haber puesto gracia, poner el deseo en ellos de repente que golpearan los vecinos la puerta de la casa de los israelitas y le digan, oye, mira,
te traemos esto para vosotros porque os merecéis, habéis trabajado tantos años como esclavos y no les hemos pagado, o porque, no sé, lo de la excusa que quisieran poner. ¿Dios podría haberlo hecho de esa forma? ¿Sí o no? Claro que sí, es Dios. Él podría haber puesto el peso en el corazón de los egipcios que estaban viendo cómo su país estaba siendo destruido por la dureza del corazón de Faraón. Y aquí vemos, y me llama mucho la atención también, de que los egipcios y los siervos de Faraón no culpaban a Dios ni a Moisés de lo que estaba sucediendo, sino que culparon a Faraón. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior decía, pondré las plagas sobre tu corazón? ¿Vale? Eso es una expresión que significa serás el responsable de las plagas que están aconteciendo por la dureza de tu corazón. El pueblo sabe que es por la dureza. Tus mismos siervos, Faraón, te dicen, deja ahí a estos hombres, ¿no ves que Egipto ya no tiene nada, que está siendo destruido? Déjalos ir en paz y que no nos destruyan más. Y no fueron a decir a Moisés, ¿por qué no te vas callado la boca? Nosotros te cubrimos. No, Faraón, sí. El pueblo ya entendió que la dureza del corazón de Faraón, ese pulso que estaba jugando con Dios, es lo que traía la destrucción. Pero fíjate aquí, y lo que vuelvo a decir, ¿no? Dios no puso el peso en el corazón de los egipcios, de que los israelitas tuvieran tanta gracia que de repente los egipcios empezaran a golpear la puerta y le decir, oye, mira, esto tenía en casa y, no sé, algo puso el deseo en mi corazón de dártelo y te lo voy a dar. Sino que puso responsabilidad. Tenían que creer a Dios y tenían que hacer. ¿Qué era lo que tenían que hacer? En este caso era pedir. Ir a su vecino y a su vecina, tanto hombres como mujeres, tenían que creer y hacer para que Dios retribuyera. Por tanto, vamos a ver que siempre en la obra de Dios nosotros tenemos una parte. Dios nos da una responsabilidad en la obra de Dios. Y esa responsabilidad es preciosa porque siempre que la hacemos vamos a recibir recompensa de parte de Dios. No solamente de parte del pueblo egipcio, sino que el hecho de obedecer a Dios trae bendición. No siempre va a ser tampoco alhajas y oro, no siempre va a ser económico, pero Dios va a poner esa gracia. Y me llama la atención porque muchas veces lo que podría haber pasado por orgullo en el corazón de los israelitas es decir, ay, nosotros somos hijos de Abraham. ¿No pasaba eso? Nunca fuimos esclavos de nadie, los filisteos, por ahí, los fariseos, los fariseos. Nunca fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices? Y aquí habían sido esclavos, ya se habían olvidado. Pero el orgullo del pueblo de Israel siempre fue así. Somos hijos de nuestro padre Abraham y tú eres hijo de fornicación, le decían a Jesús. Ese era el corazón del pueblo muchas veces. Sin embargo, Dios aquí había tratado con el pueblo de tal manera que el pueblo se humilla y va y pide. Se humilla y va y pide. Aquellos que eran esclavos llegan a la casa de los que eran sus jefes o sus dueños y decir, oye, ¿no tienes una alhaja para darme una pulserita de oro o algo que te sobre? O no sé cómo lo habrán hecho, pero fueron y lo hicieron. Y cuando pidieron, dice que Dios pone gracia ante los ojos de los egipcios. ¿Y qué hacen los egipcios? Empiezan a darle. ¿Por qué? Quizás por temor, quizás porque reconocían que Dios de los israelitas era el verdadero que había destruido a sus dioses, que era más poderoso que ellos y querían tener gracia quizás ante estas personas. Vamos a ver que Faraón, a pesar de la dureza de su corazón, cuando deja ir al pueblo, le dice, marchaos, iros, llevaros todo, pero bendecidme. O sea, ya está, basta de maldición, basta, no quiero más luchar contra Dios. Luego cuando se tranquiliza un poco, ya pasa el agobio y el furor del dolor por la muerte de su hijo, vemos que vuelve atrás su corazón y vuelve a endurecerlo y sale en la persecución. Pero en el momento de la salida hasta dijo, pedirle a Dios que me bendiga, bendecidme a mí también. Basta ya de esto, ¿no? Ahora, lo otro que me llama la atención es que dice que Dios pone gracia, ¿no? Pero también en Moisés, que podría haber sido el culpable de todo. Quizás nosotros muchas veces tenemos eso en mente, y hay una pregunta que está dando vuelta cuando vamos a hacer evangelismo, y que muchos tienen miedo de hablar porque no saben cómo responderla. Y es, ¿por qué en la tierra hay niños con hambre? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué? Porque quiere mostrar su poder. ¿Por qué? Porque el hombre juega un pulso con Dios. Porque el hombre le dio la espalda a Dios. Y si no, dile, mira, lee el capítulo las plagas en Egipto. ¿Era culpa de Dios o del corazón endurecido del faraón que el pueblo estaba sufriendo? Y hoy el pueblo, la humanidad, está sufriendo por la dureza del corazón, por el pecado,
por jugar un pulso con Dios, por querer quitar a Dios del medio, darle la gloria para atribuirla a nosotros mismos, necios de los hombres que hacemos eso, que queremos descubrir lo que ya está escrito en la Escritura para decir que es nuestro cuando le pertenece a Dios, porque todas las cosas le pertenecen a Dios. Por tanto, si Dios te dice ve y pide, tú ve y pide, y Dios va a dar gracia ante tus ojos para que tengas lo que Él quiere que tengas. ¿Sabes que muchas veces no tenemos porque no pedimos? Lo segundo es porque pedimos mal, ¿no? Como dice Santiago, para gastar nuestros deleites. Pedimos con peticiones egoístas. Pero cuando Dios dice pedir, ir y pedir. Si Dios te dice hablad, ve y habla. Porque Dios va a poner gracia en ese momento para los oyentes, para que tú tengas gracia ante los oyentes. Por tanto, debemos quitar. Me llama mucho la atención porque dice que Moisés, dice, a ver si no encuentro aquí el pasaje, también Moisés es tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Fíjate lo que hace cuando una persona es obediente a la palabra de Dios y cuando confronta las situaciones a riesgo de su vida. Moisés cada vez que se presentaba ante Faraón, corría el riesgo de que Faraón lo pudiera mandar a matar. Sabemos que Dios no lo iba a permitir, pero había que confiar en eso. Había que confiar a la hora de ir y presentarse delante del Faraón y decirle, mira Faraón, mi Dios, como está cansado ya de ti y de tu dureza, va a matar a tu hijo esta noche. ¿Qué harías tú? Teniendo el poder que tenía Faraón. ¿Qué harías tú? Sin embargo, Moisés fue y se presenta y lo hace. Así que vamos viendo aquí de que nosotros tenemos que creer y hacer nuestra parte. Después vemos que Dios, dale un clic más, es el que da gracia. Cuando haces tu parte, Dios hace la suya. Cuando sale Lázaro de la tumba, ¿qué hizo Dios? Su parte, pero la parte que podía hacer la gente, ¿qué le dijo? Bueno, ahora quitarle las vendas y darle de comer. Hacer vuestra parte en la obra. Dios es tan bueno que pudiendo hacer todo nos permite ser parte de su obra. Pero perdemos a veces la noción de que eso es un privilegio que tenemos de servir a Dios. De poder hacer grandes cosas en el nombre de Dios. Siguiente es tenemos miedo. Miedo de que Dios no ponga gracia y callamos. Yo pensaba en el tiempo de confinamiento, ¿no? Y veía lo que pasó en mi casa nada más y decía, wow, ahora entiendo por qué pasan ciertas cosas. Y el otro día llaman a casa y dice, ustedes que hacen esto y aquello, mira, tengo una ropa para entregar, buena, así, pum, pum, dice, ¿no la queréis para vuestra iglesia, para dar a la gente o a alguien que lo necesite? Sé que si con vosotros va a tener buen puerto. Llama a otro vecino que se va para Francia, tengo un montón de juguetes, si los queréis, futbolín, cosas para la titi. ¿Saben por qué? Simplemente porque nos conocieron hablando por un megáfono, predicando el Evangelio en el tiempo de Semana Santa y haciendo actividades para niños con canciones cristianas, donde los niños del parque, del fondo de casa que daba patio con patio, de repente estaban gritando, Dios, nunca falla. Y los niños gritando. Y simplemente por eso ahora estamos teniendo oportunidades porque Dios puso gracia. Ahora, ¿sabes cuántas veces pasó por mí sacar ese altavoz y hablar? Y si me preguntan por qué Dios permite esta enfermedad y el COVID, y por qué salimos a aplaudir a las 8 para aquellos que están salvando a los que se están muriendo, y dónde está Dios en ese lugar. Pero nadie preguntó eso. Eran más temores míos. Temores que pueden pasar, ¿no? ¿Dónde está Dios ahora? ¿Y dónde está Dios? Y Dios está que cambies tu corazón, que quites la dureza de tu corazón y lo escuches. Pero no debe responder así, no, miedo. Y callamos y no hacemos nuestra parte. Y no vamos y no obtenemos gracia delante de Dios porque no estamos yendo. Fíjate que ellos tenían para recibir esa gracia, que Dios le iba a dar esa gracia a la hora de hablar con la gente, de pedir a aquellos que eran sus esclavos y que estaban sufriendo y que podían culpar al pueblo de Dios de su sufrimiento. Dios pone gracia. Pero dice, tenés que vencer el miedo. Tenés que ir y pedir. Id a vuestros vecinos, golpearles la puerta y pedirle. Porque yo pondré gracia. Y eso, ¿sabes qué hizo? Que el pueblo fuera reconocido. ¿Y sabes qué hizo eso? Como vamos a ver después, que muchos se fueron con el pueblo. Vamos a ver al final del capítulo 12. Y cuando da las instrucciones para la Pascua, la da para el pueblo de Dios y para los extranjeros y que van con ellos y los extranjeros que quieren ser de ellos.
fíjate, que van con ellos, no van a poder participar de la Pascua, aunque estaban en el pueblo, y que quieren ser parte del pueblo, circuncidarse, aceptar las leyes, y podían participar de la Pascua. ¿Sabes qué me muestra esto? Que cuando la gracia de Dios está con nosotros, aún el que no cree quiere estar con nosotros. Aún el que no quiere, el que no cree todavía en Dios, quiere disfrutar de aquello que está pasando en tu vida y aquello que Dios está haciendo, de aquella libertad que tienes, pero que a veces tenemos miedo. Dios estaba mostrando grandes cosas, pero el pueblo tenía que hacer su parte. El pueblo tenía que empezar a caminar y empezar a pedir. Y no es el hecho de pedir, es el hecho de obedecer aquel mandato. Quizás el pedir es de pobres, el pedir es de humildes, el pedir es de que no tiene. Nosotros vamos y compramos porque tenemos poder, por nuestro trabajo, por nuestra economía. El pedir significa mostrar que había una humildad y una incapacidad y decir, oye, necesito esto. Mira, y la gente le daba. Y dice que le daba más de lo que pedía en el original. Más de lo que pedía. Y eso hace Dios. ¿Y por qué tenemos temor? ¿Sabes? Porque hemos perdido una de las cosas importantes. Empezar a contar lo que Dios ha hecho en sus vidas para que otros puedan animarse y puedan seguir. Hemos perdido el privilegio de decir, mira, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y si proveyó para mí, puede proveer. Y cuando entiende eso, empieza a dar pasos de fe que van más allá de sus fuerzas. Y empiezan a probar y experimentar la fe. Pero tiene que hacer su parte. En primer lugar, humillarse. Segundo, reconocer que sin la gracia de Dios no pueden hacer nada. Y en tercer lugar, obedecer al pie de la letra lo que Dios te está pidiendo. En este caso era pedir. En tu caso, quizás sea otra cosa. Quizás en tu caso sea ir y predicar. Quizás en tu caso sea cambiar algo que estás haciendo mal. Pero si empiezas a obedecer a Dios, Dios te va a bendecir. Si empiezas a caminar en la ley de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios, Dios va a poner ante los ojos de los demás. ¿Y sabes qué van a querer los demás? Ser parte de lo que está ocurriendo en tu vida. Y eso me encanta. Cuando la gente quiere ser parte. ¿Sabes? Algo que me encanta y me gusta, por ejemplo, de los campamentos, es cuando la gente te llama y quiere ser parte. No cuando tenemos que escribir o llamar nosotros, oye, mira, y a veces tenemos que hacerlo, y obtenemos, porque Dios pone gracia. Oye, mira, quiero llevar tantos jóvenes a campamento, ¿no nos ayudas con una beca? Pum, pam, y algunos dan otro. Pero otros te llaman cuando escuchan eso y quieren ser parte, y otros años a años ya nos vienen llamando, oye, mira, ¿qué necesitan este año? Mira, este año va mal la cosa, pero no quiero perdérmelo, quiero ser parte. ¿Sabes por qué? Porque ven lo que Dios está haciendo. Egipto estaba viendo lo que Dios estaba haciendo con su pueblo y quiso ser parte. Quiso ser tan parte que vamos a ver que gran parte de este pueblo egipcio no se quedó en Egipto. Sale, al igual que otras personas y otros extranjeros que estaban en Egipto, salen con el pueblo de Dios y se convierten al pueblo de Dios. Y es lo que pasa cuando nosotros mostramos el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando mostramos el poder que Dios usó para libertarnos de la esclavitud del pecado. Cuando usamos el poder y mostramos el poder que Dios usó para quitarme de la muerte. Me encanta cuando vino Fernando y hablaba, ¿no? de cómo él se salió de la esclavitud de las drogas. Y dice, ¿por qué vino una persona de 80 años y me dijo, el problema son las drogas? Y Jesucristo te puede libertar de las drogas porque lo hizo conmigo. Y se lo llevó y le empezó a contar la historia. Y él lo contaba así en los institutos. Y donde pensamos que nos iban a cerrar la puerta, hallamos gracia y nos fueron abriendo más puertas a tal punto de que hoy tenemos las puertas abiertas para seguir haciéndolo si podemos lograr que después de todo este COVID todo pueda volver. O entrar a hacer otra actividad. Pero ¿sabes? Cuando dijimos de traer esto y de pasar por los institutos, ¿sabes cuál fue la respuesta de la mayoría y de muchos pastores incluso que le ofrecíamos el programa? No, en España los institutos tienen
no sé, después te doy. No sé, las puse. Lo siguiente que veo es que Dios siempre cuida de su pueblo. Porque vemos que aquí dice que pasará y, como dijimos, matará o se llevará desde el hijo de Faraón, del que se sienta en el trono, del más poderoso, al hijo del menos poderoso, la que está moliendo grano en el molino, pero, fíjate, de los de Israel no tocará nada. Nada. Y esa expresión, después vamos a verla, cuando dice que los perros ni moverán su lengua, será que ni se darán cuenta de lo que está pasando. Yo tengo 2 perros pequeñitos. Ladran a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Un día me van a echar los vecinos. Ahora hay otro vecino que trajo otro perro y no sé, el otro perro hace un ruido y estos ladran porque escuchan algo, presienten algo, salen. Ahora fíjate que va a ser tan perfecto el ángel haciendo su trabajo. Cuando entró la muerte en Egipto haciendo su trabajo, que los perros dice que ni siquiera se darán cuenta, ni moverán la lengua. Será tan rápido y tan efectivo que ni siquiera se va a dar cuenta. Y eso fue lo que pasó. Por el pueblo de Egipto ni siquiera lo notaron. Después vemos que lo que tuvieron que hacer, y vamos a ver que es un acto de fe y demás. Pero fíjate, 11:9. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no irá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra. Y Moisés y Aarón hicieron todos los prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. El 3:19. Fíjate por qué, ahora vuelvo atrás, te voy a mostrar. Del 11, volvemos al capítulo 3, donde esto ya estaba predicho. Mas yo sé que el rey de Egipto, le estaba diciendo Dios a Moisés, no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y iré a Egipto con todas mis maravillas y haré en él, y entonces os dejará ir. 3:21. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no os vayáis con las manos vacías. O sea, que esto de ir y pedir ya estaba en el plan de Dios. ¿Te das cuenta? Pasaron todas las plagas y no fueron 9 días de plagas, ¿eh? No era una plaga por día. Algunos dicen que duró un año, otros que duraron 9 meses, otros que fueron, cada plaga depende del tiempo, unos duraban una semana, otros duraron 3 días, y que había un lapsus entre plaga y plaga. Pero haya sido lo que sea, fíjate que Dios ya tenía un plan, lo había revelado en Éxodo capítulo 3 a Moisés. Versículo 22, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspada alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Capítulo 4, versículo 21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón de Faraón de modo que no dejaré a mi pueblo, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva, mas no os ha dejado ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Wow. O sea que Dios no hizo nada que ya no estaba anunciado. Si vemos de aquí, todas las plagas y todo, nada se le escapó. Dios no es que estaba improvisando allí, bueno, voy a hacer una plaga más dura o una menos dura para ver si Faraón cambia. No, Dios ya conocía el corazón de Faraón, pero también conocía el corazón de su pueblo. Vamos a ver que en la salida los manda por un camino más largo para que no se crucen con los filisteos, porque si tenían miedo de la guerra con los filisteos, cuando ya habían vencido una guerra mucho mayor contra Egipto. O sea que él conocía, pero Dios hace todo esto para cuidar a su pueblo. Dios tiene el cuidado de su pueblo. Dios le iba a mostrar de que no los iba a dejar ir con las manos vacías. Desde el principio se lo había dicho a Moisés. El pueblo va a salir con riquezas, el pueblo va a salir con vestidos, va a salir con alhajas, el pueblo va a salir bien de Egipto, pero voy a tener que usar mano dura porque Faraón va a endurecer su corazón. A tal punto de que su hijo va a tener que morir para dar la libertad, para que él suelte a mi primogénito, a Israel. Ahora, así llega el capítulo 12, solamente el 11 hace el anuncio, y llegamos al 12, que va a hablar de la Pascua. Y la palabra Pascua es la palabra Pesach en el original. Y me llamó la atención buscando en el diccionario porque ponía 2 palabras que yo no las había escuchado antes. Una es preterición. ¿Alguno sabe qué es eso? Vale, vamos bien. Yo tampoco lo sabía hasta esta. Y la otra es exención, ¿vale?
Y dice que son dos términos, ¿vale? Porque se juntan para formar la palabra Pesach, son dos términos que juntan los judíos para dar una palabra nueva, que le ponen Pascua, ¿vale? Pesach para los judíos. Ahora, estas palabras, dice, y la busqué en el diccionario porque no me quería quedar con la ignorancia, y preterición dice que es hacer caso omiso a un heredero y no dar la herencia, ¿vale? Quizás a alguno le pasó que no le dieron la herencia, le hicieron caso omiso, lo evitaron. Bueno, tiene un término jurídico. Vale, se llama preterición, una preterición. Y la segunda, vale, excepción, dice que es el efecto de eximir a una persona de una carga, culpa o obligación o compromiso, de una sentencia y significa, bueno, eximir de la responsabilidad criminal a la persona. Libertad que goza una persona al eximirse de una obligación, exenciones fiscales. O sea que va a tener que ver dos cosas. Primero, no vas a recibir la herencia y segundo, no vas a recibir la condena o el castigo. Eso es lo que significa la Pascua. Ahora yo decía, ¿qué herencia? Claro, fíjate lo que dice en Primera de Pedro 1:18, a ver si no me equivoco, dice, sabiendo que fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como la de un cordero sin mancha, la sangre del Mesías, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros, sabiendo que fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. ¿Te das cuenta? Lo primero que iba a decir la Pascua es que Dios no va a cargar sobre ti, sino sobre Cristo, el pecado heredado. Romanos, cuando dice que por cuanto todos pecamos, que el pecado entra por un hombre, que heredamos ese pecado, en ese Cordero Pascual iba a cargar la herencia que nos condenaba. Ese pecado que venía desde la época de Adán. Y lo segundo tiene que ver con nuestros propios pecados. O sea, no solamente de nuestra herencia, sino de nuestra culpa por nuestros pecados, también nos va a eximir y no nos va a culpar, nos va a dar libertad. Por tanto, la palabra Pesach o Pascua significa libertad de la condena heredada, del pecado heredado, más la libertad del pecado que tú haces y que yo hago. O sea, era la libertad total. ¿Cómo sabían esto en aquella época? ¿Cómo sabían, no? Lo que nosotros sabemos ahora, porque muchas cosas las entendemos, porque Pablo nos las explicó en Romanos y demás, pero mira, ellos ya tenían el concepto, que teníamos un pecado heredado, un pecado que lo cometimos en Edén junto con Adán y que el pecado pasa al hombre y que todos nacemos con pecado y el pecado nos separa de Dios y esa culpa la merecemos y la tenemos y seríamos condenados al infierno por esa culpa. Pero en la Pascua, en ese Cordero, Dios iba a cargar esa culpa para hacernos libres. Y no nos iba a dar esa herencia de pecado que tenemos. O nos iba a librar, iba a hacer caso omiso, no iba a cargar esa herencia. Que es una herencia buena, parece a veces como las herencias de Castilla-La Mancha, que tenemos que pagar más de impuestos que lo que vale la vivienda. Y sería bueno ser omitido de esa herencia, porque no la llegamos a cubrir. Aquí era igual. Una herencia que cargamos y que no podíamos quitarnos esa culpa, la carga el Cordero Pascual, que ahora lo vamos a ver. Y de ahí viene la palabra Pascua. Y la segunda, de los pecados que cometemos, y aquí tenemos una carga judicial, porque la paga del pecado es muerte, o sea, no por el heredado, sino por los propios pecados, y va a ser cargada en el Cordero. Por eso se llama el Pesach o la Pascua. Así que vamos a ver que la Pascua tiene un propósito. Y el propósito es su propósito, que es librarnos de la culpa. El propósito también va a ser presentarnos al Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque dice que tenían que ser un cordero sin mancha. La imagen de ese cordero, un cordero perfecto. Un cordero por familia. Un cordero del cual no tenía que quedar nada. Un cordero que tenía que ser pasado por fuego como símbolo de juicio. No podía ser hervido esta vez. Un cordero que no se iba a poder quebrar ni un hueso, porque en las profecías Dios iba a decir que en Cristo no se iba a quebrar ni un hueso y que Cristo no se quebró ni un hueso en su muerte. Nos iba a mostrar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí era el Cordero que iba a mostrar que con su sangre podía librarnos de la muerte. Porque este Cordero que tomaban aquí como imagen de Dios, o del Cordero de Dios,
tenían que inmolarlo, tenían que matarlo, tenían que tenerlo 4 días con ellos. Y después de esos 4 días lo tenían que matarlo, tenían que sacrificar. Y con eso tenían que mojar un hisopo y pintar los dinteles, que no vamos a leer todo el capítulo porque se nos iría mucho el tiempo, pero leerlo en casa. Tenían que pintar los dinteles y los postes de la puerta, porque cuando el ángel pasara y viera los dinteles pintados, esa sangre iba a hacer que no entrara a por tu primogénito. Era lo que iba a dar la libertad. Así que vamos a ver que la Pascua también va a ser una cuestión de fe, una cuestión donde debemos tener la fe de que esa sangre del Cordero iba a ser suficiente, de que no tenían que hacer más nada, de que no había una obra aparte de obedecer a Dios y sacrificar el Cordero, que en el caso nuestro es Cristo, y con la sangre de Cristo cubrirnos o cubrir las puertas de nuestra casa. Simplemente una cuestión de fe. Ahora, como padre, imagínate lo que significa eso. Viste que Dios cada una de las cosas que hacía las cumplía, que las plagas fueron terribles y de repente van a llevarse a todo primogénito. Viene la muerte de los primogénitos y como padre te dice, mira, tienes que tomar un cordero para ti y tu familia, no tiene que sobrar nada. Si tu familia es pequeña, vas a compartirlo con tu vecino porque no puede sobrar nada, tiene que ser consumido completamente, porque Cristo fue consumido completamente. Y una vez que pusieras tu fe en la promesa de Dios, que es en la sangre del Cordero, tenías que pintar la puerta de tu casa y decirle a tus hijos, vamos adentro, vamos al lugar de refugio, el lugar protegido por la sangre, cubierto por la sangre del Cordero, y esperar, y esperar. No tenías que poner ahí en la puerta, soy descendiente de Abraham, no tenías que poner en la puerta escrito ni con sangre, soy judío, o soy israelita. No tenías que poner, soy mejor que mi amigo y mi vecino. Tus obras no servían de nada. Lo único que te iba a librar era tu fe puesta en la sangre del Cordero. Por eso dice ahí, como leíamos en Primera de Pedro 1, dice, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre del Mesías, porque estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos, por amor a vosotros. Fíjate, la sangre del Cordero de Dios. Cuando nosotros decimos que necesitamos hacer algo más para ser salvos, estamos diciendo, no confiamos en que la sangre tiene el poder suficiente de salvarnos, que tenemos que agregarle algo. Imagínate allí el pueblo, bueno, por si las dudas, como si la sangre del Cordero no fuera suficiente, yo voy a creer, voy a agarrar el hisopo, lo voy a pintar, pero por las dudas voy a cerrar la puerta, voy a poner el armario, un par de colchones ahí trabando la puerta, no sea que no sea suficiente y quiera entrar la muerte a mi casa. No tuvieron que hacer eso. No tuvieron que proclamar de que eran hijos obedientes o no. Simplemente tenían que confiar. Hacer ese sacrificio y confiar. Por eso nos presenta la imagen de Cristo. La imagen de ese Cordero sin mancha que nos ofrece la salvación por medio de su sangre, que nos quita la culpa del pecado original, el heredado, y que nos quita la culpa de nuestro propio pecado porque lo carga en él en la cruz, y con su sangre somos nosotros curados, somos sanados, somos libertados, pero por la fe, por la fe. Si crees que tienes que agregarle algo más, estás cerrado. El pueblo de Dios no tenía que agregar más nada, simplemente tenía que pintar los linteles con esa sangre. Ahora me llama la atención una cosa más, dale un clic más. Recordar la obra redentora. Cuando leemos este capítulo 12, versículo 14, dice, y este os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Versículo 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os da, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Me llama la atención
Y a veces yo no soy de celebrar mi cumpleaños y no estoy en contra del que lo hace. Pero le damos tanta importancia a nuestro cumpleaños y tan poca importancia a nuestro nuevo nacimiento. ¿Cuántos de vosotros celebráis vuestro cumpleaños como cristiano? El día que Dios te libertó y que naciste de nuevo para Dios. Y cuando invitas a tus amigos le dicen, ¿sabes por qué celebro este día? Porque la sangre del Cordero me limpió de mis pecados y hoy tengo una vida eterna. Hemos perdido algunas cosas. El pueblo tenía que celebrar la Pascua y nosotros no celebramos nuestra Pascua. No celebramos, no recordamos el día que Dios nos libertó de la esclavitud con mano fuerte y poderosa, de la cual estábamos esclavos en nuestros delitos y pecados y éramos por naturaleza hijos de desobediencia, como dice Efesios. Pero Él con su gran amor con que nos amó, siendo rico en misericordia, nos salva con su sangre. ¿Cuántos recordamos? ¿Cuántos hacemos una fiesta especial en casa y decimos, vamos a celebrar? Y cuando tu hijo viene y te dice, pero papá, o mi hija, en mi caso, ¿qué vamos a celebrar? Que un día como hoy, Cristo me salvó. Que un día como hoy yo estaba perdido y a tal hora vino una persona y me habló de Jesucristo y la sangre del Cordero pintó mi corazón diciendo pertenece a Cristo y ya la muerte no puede tocarme. ¿Cuánto lo hacemos? Claro, queremos que nuestros hijos, que en la descendencia, que nuestros nietos conozcan, sigan y alaben a Dios y adoren a Dios, pero no le contamos lo que hizo en nuestra vida. Algunos dicen, bueno, es que mi hijo ya sabe mi testimonio. ¿Y no conocían la Pascua? ¿Sabes que una persona que tenía 80 años había celebrado 80 veces la Pascua? Y 80 veces había contado a sus hijos y a sus nietos. Bueno, 80 veces no, porque de un añito no iba a ser hijo de nieto. Pero a partir de que tuvo los hijos nietos, 40 años o lo que sea, ya empezaba a contar la Pascua a sus hijos y a sus nietos. Y antes, a ser un oyente de la historia de la Pascua, de lo que Dios había hecho. Cómo ese Dios con mano fuerte y poderosa los había sacado. Cómo los había librado de una esclavitud. Cómo había provisto para sus necesidades. Cómo los había guiado. Cómo había levantado un libertador que estaba muerto porque lo quisieron matar y por eso estuvo en las aguas. Y cómo había sido rescatado de allí, de entre las aguas, para libertarlo. Y contaban la historia de la Pascua. ¿Cuántos de nosotros contamos la historia de la Pascua a nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros contamos la historia de cómo Cristo nos sacó? Lo que éramos antes esclavos, no para alardear de nuestros pecados, algunos parece que se enorgullecen de los pecados del pasado, sino para decirle, mira lo que yo era, mira dónde estaba, mira cómo trabajaba para el enemigo, para Satanás, atrás del dinero, atrás de esto, atrás de una música, atrás de otro ídolo, atrás de drogas, atrás de lo que sea. Y Cristo cambió mi visión de todo eso, porque un día vino y me salvó. Y hoy vamos a hacer una barbacoa, como dirían los argentinos, un asado. Y vamos a celebrar mi Pascua. Pero el cumpleaños sí hacemos una gran fiesta, pero nuestra Pascua no. ¿Cuál es más importante? ¿Qué es más importante? ¿El día que naciste en esta tierra con un pecado heredado, por eso necesitas la Pascua? ¿Más los pecados que hiciste? ¿O el día que Cristo te libró de los pecados y te dio un nuevo nacimiento? Porque has nacido de nuevo para Dios, eres nueva criatura. ¿Qué es más importante? ¿Pero cuál celebras? ¿Cuál festejas? Tenemos que tener cuidado a veces porque la sociedad nos lleva a festejar cosas que no están mal. Está bien festejar el cumpleaños, pero está mucho mejor que aparte de tu cumpleaños celebres tu Pascua. Es algo que tenemos que empezar a hacer. Yo lo veía aquí y yo decía, mi hija va a cumplir 3 años y todavía no celebró mi Pascua. Todavía no le conté, Dios me sacó y me salvó. Y quizás no lo va a entender, quizás sí, porque es más lista que yo, pero no necesita mucho. Pero es muy lista la pequeña, pero fíjate, ya tenemos que empezarle a contar. Porque ¿cómo va a creer en un Dios? ¿Cómo va a amar a un Dios al cual no conoce? Al cual tenemos que el pastor y 4 maestros de la escuela dominical le enseñen lo que Dios te delegó a ti que le tenías que enseñar. Porque esto, la predicación, porque la escuela dominical tiene que ser un refuerzo de lo que viven en casa. Esto no es la educación cristiana. La educación en Cristo era en el hogar.
Aquí tenían que mostrarle ellos tenían que celebrar la Pascua. Así que esto era para recordar. Dale uno más. Así que el propósito de la Pascua es presentarnos al Cordero de Dios, recordar la obra y demostrar nuestra fe. El pueblo tuvo que tener fe. El pueblo tenía que tener fe en ese Cordero. Y eso es lo que tenemos que mostrar y transmitir. No solamente ellos debían creer. Mira lo que dice Mateo 26-28. Dice, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de pecados. Y eso es por fe. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestación de su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 5:9, pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hebreos 9:11, porque estando ya presentes Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto no hecho de manos, es decir, no de esta creación, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas y de los becerros rociada, dice, a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará nuestras conciencias de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Por la fe, dice Hebreos 11:28, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que destruyera a los primogénitos, el que destruyera a los primogénitos no tocase el de ellos. Era todo por fe. Y el propósito de la Pascua era recordar la fe, recordar la obra redentora, recordar cómo Dios los sacaba de Egipto para que sus hijos, sus nietos, siguieran creyendo en este Dios vivo y verdadero. Y es algo que se ha perdido. Así que el propósito de la Pascua es recordar de dónde nos sacó. Y esto tiene un propósito. Dice, para que sirvamos al Dios vivo y verdadero. Fíjate que cuando el pueblo entiende esto y le cuenta a sus hijos, ¿sabes qué hacía? Se postraba y adoraba. Se postraba y adoraba y servía a Dios. Cuando el pueblo se olvidaba de esto, se iba detrás de Baales, se iba detrás de otros dioses. Pero cuando alguien se levantaba y volvía a leer la Pascua y volvían a celebrar la Pascua como vimos con los reyes, el pueblo volvía a Dios. Ahora fíjate cuál fue, y para terminar, y vamos a seguir la próxima. Vamos a dejar solamente ahí en el versículo 31, ¿vale? Vamos a empezar a partir de ahí, de la salida de Egipto, la próxima. Pero quiero leer el 31, 12:31. Dice, e hizo llamar Moisés y Aarón, o sea, una vez que mueren los primogénitos, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid del medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa para echarlos de la tierra, porque decía, todos somos muertos. Y llevó el pueblo, la masa sin leudarse, no masas envueltas, e hicieron los hijos de Israel, quería leer el número de los que salieron. Versículo 30, vamos a seguir. Sí, aquí, versículo 37. Partieron los hijos de Israel Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Cuántos? 600,000 hombres. No era un pueblo pequeño, ¿eh? A eso súmale los niños, súmale las mujeres, y recuerda que Faraón empezó a presionar porque se estaban multiplicando mucho, o sea que habían muchos niños. Había muchos niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase, ¿de qué? De gente. ¡Wow! Después vamos a seguir leyendo esto. Fíjate, gran multitud de gente. Versículo 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiese celebrar la Pascua para Jehová, sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. ¿Y por qué digo esto? Y quería cerrar con esto.
Porque cuando la gente empieza a ver a Dios obrando en nuestras vidas, empieza a creer en ese Dios. Y empieza a querer ser parte del pueblo de Dios. Aquí muchos salieron. Vieron al pueblo de Dios 600.000 hombres, más los niños, más las mujeres. Hay una caravana. ¿Y sabes qué? Yo quiero irme con ellos, no quiero quedarme aquí. El Dios de ellos es más poderoso que el de Egipto. El Dios es más poderoso que el de este mundo. Yo me voy con ellos. Y salieron gran multitud de toda la gente, de otros esclavos que habría quizás por allí y aprovecharon la oportunidad. Pero otros que realmente creyeron. Por eso la ley después pone allí que aquellos que salieron y son extranjeros, pero no podían participar de la Pascua porque no se hacían del pueblo. Pero los que se hicieron del pueblo, que se tenían que circuncidar y guardar la ley y aceptar la ley de Dios, aceptar los mandamientos que Dios ya había dado hasta ahí, después vemos que tenían que aceptar el resto, podían participar de la Pascua. ¿Ves? ¿Sabes qué me gusta de esto? Que cuando tú obedeces a Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando empezamos a hacer nuestra parte, Dios pone gracia, Dios muestra su poder, Dios nos liberta. Cuando empezamos a salir del mundo para mostrar una diferencia, muchos quieren salir con nosotros para ver lo que está pasando. Y si no quieren estar con nosotros, quieren salir y las iglesias se han metido adentro y la gente no quiere pertenecer a la iglesia, quizás es porque no estamos mostrando el poder de Dios. Y eso tiene que dolernos. Porque un pueblo que muestra el poder de Dios hace que otros quieran sumarse. Un pueblo que se esconde para mostrar el poder de Dios y permanece en su esclavitud de pecados, de incredulidad, porque se vuelve a esclavizar. Nadie quiere estar con un pueblo esclavo. Nadie quiere estar con un pueblo que tiene un Dios pequeño. Tú quieres estar con los que van al frente, con los que ganan, con los que enfrentan batallas, con los que tienen un Dios poderoso. Por eso la gente sigue a aquellos que tienen fama y andan un montón de páginas web, ¿no? Si quieres tener fama, tienes que ser como los que tienen fama, y hace esto, y hace aquello, y empiezan a seguir a aquellos que ganan dinero y a aquellos que hacen cosas. ¿Por qué? Y porque van detrás de ese Dios. Pero tú muéstrale que el tuyo es más poderoso y deja que Dios derribe esos otros dioses. ¿Y a quién van a seguir? Van a querer ser parte del pueblo, se van a agregar a la iglesia y la iglesia va a crecer. ¿Por qué? Porque van a querer ser parte del pueblo de Dios. Y eso es lo que tenemos que mostrar. Pero tenemos que empezar por casa. Empecemos a celebrar nuestra Pascua. Empecemos a hablarle a nuestros hijos. Y no te canses de repetirlo. Una vez al año, por lo menos, dile a tu hijo de dónde te sacó Dios. Cuéntale tu Pascua. Muéstrale con qué mano poderosa Dios te ha protegido. Con qué mano poderosa Dios te ha proveído para cada necesidad. Para que él aprenda a amar y adorar a ese Dios que tú tienes, si es que aún no lo conoce. Y quizás lo conozcan, pero solo de oídas. Fíjate que el pueblo se apartó, como vimos con los reyes y los jueces, porque simplemente no habían oído o habían escuchado así muy por encima, pero no conocían al Dios poderoso. No conocían, era el Dios de sus padres, como fue en Moisés al principio. Y eso es nuestra responsabilidad. Nuestros hijos conozcan a Dios y que el mundo conozca a Dios y que quiera sumarse a esta salida de Egipto, a esta salida del mundo, de esclavitud del pecado. ¿Sabes? Todavía estamos peregrinando a nuestra eternidad, a nuestra Jerusalén celestial, a nuestra gloria, a nuestro cielo, a nuestro Dios, a una eternidad con Él. Y qué bueno sería que cuando tú vas caminando por esa caravana, te llamen y te digan, yo quiero ir contigo, porque tu Dios es poderoso, porque he visto el poder de Dios obrando en ti, porque he visto que es diferente tu Dios al mío y tiene más poder y yo quiero seguirlo. Quiero ser parte. ¿Qué tengo que hacer? Pues ven, quita tu pecado, reconoce a Cristo como tu Salvador y caminemos juntos y hazlos parte del pueblo. Así la iglesia va a crecer, el pueblo de Dios va a crecer para su gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas. Señor, ayúdanos a no ser orgullosos, a pedir, a obedecer, a hablar, a hacer todas las cosas, Señor, que están en tu palabra y que dejaste como mandamientos para nosotros, confiando en que tú pondrás gracia y tú proveerás, Señor, para cada una de las cosas, para cada necesidad, porque tú vas a dar la victoria en cada una de ellas. Que si no nos da la victoria en el momento, Señor, será porque todavía faltan derribar algunos dioses y el pueblo y el mundo tiene que verlo. Y esperamos, Señor, que tú lo hagas para que todos puedan ver tu poder, ese poder en el cual confiamos y que a su tiempo nos dará la victoria porque tú no improvisas.
porque tú nos prometiste esa victoria, nos prometiste una vida eterna, nos prometiste una resurrección, y ya por ella vamos, Señor, porque confiamos en Cristo, porque la sangre de Cristo es suficiente para limpiar mi maldad y mis pecados. Gracias por ella, Señor. Gracias porque sin ese cordero estaría perdido, seguiría esclavo, pero ayúdame a mostrar esa libertad a otros, para que otros quieran seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Diego, por tu palabra. Vamos a despedir el culto. Y bueno, la verdad que deja un gran reto. Sobre todo me gustaba la primera parte en la que hablaba Diego de que muchas veces tenemos que compartir las cosas grandes que ha hecho Dios en nuestra vida, cómo nos ha sacado de un lado oscuro a la luz y todo lo que nos ha proveído y cómo nos cuida. Así que recordar esta semana, ¿no?, la palabra, de que podamos compartir con alguien que no conozca o que esté necesitado de unas palabras de aliento. Vamos a orar y a despedir el culto. Señor, te damos gracias por esta palabra, Padre, por cómo nos has hablado, Señor, por los retos también que tenemos para esta semana. Te pedimos, Señor, que tú nos cuides en esta semana, que tú nos bendigas mucho, también ahora en el camino a casa, Señor, y que podamos seguir asistiendo a nuestra iglesia, Señor, para poder alabarte y adorarte, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.